Hola a todos chicos, ¿cómo están? Soy Marcel Robalino, parte de Cruz el Dato, y vamos a tener una serie de entrevistas sobre qué pasa si gana el sí en la constituyente y qué pasa si gana el no. Estoy aquí con Emilio Suárez, que tiene un gran currículum vitae, la verdad. Es abogado por la Universidad Pontificia Católica de Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y tiene una maestría en Derecho, con mención especial en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y miembro del Instituto Iberoamericano Constitucional con sección en Ecuador. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo estás, María José? Un gusto estar compartiendo este espacio contigo y con tu audiencia. Tenemos varias preguntas que hemos hecho entre el equipo de Cruz al Dato, pero voy a empezar con una, que es, el presidente de la República dijo en Radio Centro hace unos días que la Constitución debería ser sencilla de entender, sencilla de aplicar, pero eficiente. ¿Qué va a necesitar este nuevo texto constitucional si llega a ganar el sí? A ver, es una pregunta complicada, ¿no? Porque redactar una constitución no es algo sencillo. Eh, Como tú entenderás, una constitución, ¿qué es? O sea, creo que hay que partir de qué es conceptualmente una constitución y conceptualmente o teóricamente la constitución es el acuerdo macro que los ecuatorianos en este caso estamos de acuerdo en definir o apoyamos para que nos rija el Ecuador tanto en el periodo actual como hacia las futuras incluso generaciones, ojalá. Entonces es un acuerdo social, es un acuerdo que implica sacrificar ciertas libertades a cambio de ciertos temas, sacrificar ciertos derechos también a cambio de ciertas circunstancias, como por ejemplo, nosotros sí sacrificamos, y ese es el concepto del acuerdo social, que sacrificamos nuestra plenitud de libertades a cambio o les entregamos ciertas prebendas al Estado para que el Estado a su vez nos defienda, nos asegure ciertos derechos, ciertas garantías, entre otros temas adicionales. Entonces, partiendo de eso, es muy complejo decir qué puede tener o qué debe tener un texto constitucional, porque va a depender mucho de la discusión parlamentaria que existe en el proceso constituyente. Sin embargo, desde el punto de vista nada más objetivo, yo Ujú. coincido con lo dicho por el presidente de la República en el sentido de que necesitamos una constitución sencilla, una constitución pragmática, una constitución que se ajuste a la realidad del Ecuador. Yo creo que nuestro actual texto constitucional es demasiado extenso, es absolutamente reglamentario. En la clasificación de las constituciones nosotros tenemos dos tipos, una constitución bastante simple y una constitución reglamentaria, y nosotros nos hemos ido al extremo de las constituciones reglamentarias, siendo la segunda constitución más extensa del mundo incluso. Entonces, imagínate que la Constitución se mete a regular todo tipo de ámbitos, lo cual en mi criterio es incorrecto. Y eso es lo que en parte genera el desgaste del propio texto constitucional. Así que, respondiendo concretamente a tu pregunta, sí, necesitamos una Constitución sencilla, entendible, aplicable y por eso mismo pragmática a la realidad ecuatoriana. Sí, Ramiro Rivera en WQ Noticias había dicho que esta constitución tiene muchos más candados constitucionales, valga la redundancia, que la constitución de Pinochet. ¿Por qué crees que es esto? A ver, yo creo que nuestra constitución no es sencilla, ¿no? Hay gente que dice que nuestra constitución garantiza un hiperpresidencialismo, pero nosotros también hemos vivido periodos, al menos los dos últimos gobiernos, el de Lazo y el de Lenín Moreno, que tuvieron una oposición muy marcada en la Asamblea Nacional y terminaron, bueno, Lenín Moreno terminó su periodo, pero Lazo se vio en la necesidad incluso de terminar anticipadamente el periodo presidencial debido a la obstrucción de la Asamblea Nacional. Así que sí, somos tal vez un país que tiene muchas facultades del presidente de la República, pero yo me resisto a pensar que somos un hiperpresidencialismo en donde el presidente hace y deshace porque ya hemos vivido en experiencias recientes que una oposición marcada en la Asamblea Nacional de una u otra manera impide el ejercicio de una presidencia de la República a sus anchas. Entonces, yo creo que nuestro actual texto constitucional sí tiene algunas trabas significativas. Y no sé si la compararía tanto con la cuestión chilena de la época de Pinochet, que hasta el día de hoy se encuentra vigente. Recordemos que en Chile intentaron hacer un proceso constituyente y la ciudadanía negó por dos ocasiones, que es un tema que también hay que tenerlo muy presente para el caso ecuatoriano. Pero la Constitución ecuatoriana sí tiene ciertas cortapinzas en materia, especialmente de inversiones y en materia de producción. Y eso es una de mis grandes preocupaciones de este texto constitucional, en el sentido de que de una u otra forma genera trabas, genera obstáculos para la inversión tanto nacional como extranjera.
Muchas veces, incluso en el país, se ha llegado, curiosamente, a satanizar la inversión extranjera, a pensar que es algo malo. En realidad es la única forma en la cual los países pueden salir adelante, pueden mejorar sus indicadores económicos, lo cual debe redundar, por supuesto, en dar una mejor calidad de vida a la gente. ¿Qué opinas sobre transformar la Corte Constitucional en una sala de la Corte Nacional de Justicia? ¿Cómo habría un control de constitucionalidad imparcial? Era una de las propuestas que tenía el presidente respecto a la constituyente. A ver, yo particularmente respecto a reducir la Corte Constitucional a una simple sala, por llamarlo de alguna manera, de la Corte Nacional de Justicia, no me agrada esa figura. En el Ecuador tuvimos en un determinado periodo ese mecanismo que no duró mucho tiempo y desde ahí se vino consolidando lo que hasta el año 2008 fue el Tribunal Constitucional, es decir, un órgano independiente. Entonces, yo no estoy de acuerdo en disminuir significativamente a una sala de la Corte Nacional o la Corte Suprema o el nombre que vaya a tener en la nueva Constitución, si es que se llega a dar todos los procesos electorales, una sala simple de la Corte Nacional. Yo creo que sí necesitamos un organismo independiente, pero sí creo que hay que revisar de una u otra forma las facultades que tiene la Corte Constitucional. Y la Corte, más que todo en estos últimos años, se ha vuelto yo te diría casi en una comisaría, pero no en una comisaría en el sentido malo, sino en una comisaría en el sentido de que termina resolviendo todos los problemas del Ecuador y eso es incorrecto. Entonces, yo creo que la Corte sí tiene un exceso de facultades, creo que se debe rediseñar las facultades de la Corte, también rediseñar cómo la Corte resuelve los casos. Por ejemplo, yo soy proclive a pensar que las garantías jurisdiccionales, que estoy de acuerdo en que la Corte las siga conociendo, pero que se las resuelva en salas, no se las resuelva a través de decisiones del Pleno, que solamente los temas de control abstracto vayan al Pleno. Pero la Corte ya hemos visto que tiene facultades que ni siquiera se las utiliza. Por ejemplo, la Corte resuelve conflictos de competencias. Creo que se han presentado 3 o 4 demandas desde el año 2008 de conflicto de competencias y solamente se ha aceptado una. Entonces, son competencias que la Corte no las debería tener y que hacen que la Corte también se convierta o tenga un desgaste propio, porque de una u otra manera se ha vuelto el órgano que dirime todo tipo de conflictos en el Ecuador y eso no es correcto para una alta corte. Sí, hablando ahorita de la Corte Constitucional, también quisiera hablar de la regresión de derechos. Muchas personas dicen que se quitarán de derechos con esta nueva constitución. Entonces, ¿qué establece la Corte Constitucional sobre esto? O sea, ¿qué va a pasar con este nuevo texto constitucional? ¿O ya va a depender mucho de los asambleístas constituyentes? Definitivamente va a depender de los asambleístas constituyentes y aquí hay que ser absolutamente claro. Los tipos o los momentos de control del poder constituyente son tres. Dos ya los pasamos, es decir, el dictamen de vía y el dictamen de constitucionalidad, y el tercer momento es posterior, es decir, ese momento se activa una vez, en el supuesto caso de que se haya aprobado el texto constitucional, se puede demandar la inconstitucionalidad de este texto constitucional y la Corte podría declararlo inconstitucional. Pero ahí viene algo ya en la práctica y esos son uno de los temas que creo que son excesos de nuestro sistema actual. ¿Quién en su Ya. sano juicio se le ocurre que la Corte Constitucional pueda declarar inconstitucional una constitución que ya está vigente y que fue aprobada por el pueblo? Entonces, yo creo que ese tercer momento de control no se va a dar, así que definitivamente la responsabilidad en torno a los derechos va a estar en los asambleístas. Y aquí solo te doy un dato. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el pensar que los asambleístas constituyentes van a eliminar por ejemplo, los polémicos derechos de la naturaleza, van a limitar los derechos de las comunidades indígenas u otro tipo de derechos, porque sin lugar a dudas, el proceso constituyente va a derivar finalmente en un referéndum aprobatorio de la Constitución. Entonces, no puede ser ese nivel de agresividad de eliminar cuantos derechos se les imagina a los asambleístas constituyentes, porque tal vez es probable que la ciudadanía luego les diga que no, insisto, como pasó en Chile por 2 ocasiones. Hablando de derechos también, si fueras asambleísta constituyente, ¿la justicia indígena se va o se queda? ¿Va a prevalecer la justicia ordinaria sobre la justicia indígena? Bueno, me das una responsabilidad muy compleja de ser asambleísta constituyente, pero eh, a ver, si yo fuese asambleísta constituyente, mantendría la justicia indígena, pero con claras normas y limitándola. Actualmente hay un exceso por parte de la justicia indígena, un exceso muy marcado. Te pongo un ejemplo.
En el último paro, que vivimos, paro parcial, paro, como quieras llamarlo, hubo una detención por parte de una comunidad indígena a militares por supuestamente extralimitarse en el ejercicio de sus funciones y reprimir a la ciudadanía de manera violenta, etcétera, etcétera. Esos son delitos que los militares hubiesen cometido, militares y policías, y que debían ser juzgados en la justicia ordinaria. Esos militares fueron retenidos por una comunidad y les aplicaron justicia indígena. Si es que luego la fiscalía, digamos en el supuesto no consentido que gracias a Dios no pasó en ese episodio en específico. Esos militares tal vez acababan con la vida de un manifestante. Esos militares ya fueron juzgados por la justicia indígena. ¿Qué hubieran alegado esos militares si es que la fiscalía pretendía perseguirlos por el delito? A mí ya me juzgaron, non bis in idem, así que a ustedes no me pueden juzgar porque a mí la justicia indígena ya me juzgó y no se admite doble juzgamiento por los mismos hechos. Ese tipo de distorsiones de la justicia indígena hay que acabarlos. Es decir, la justicia indígena, tal y como está más o menos concebido en nuestro texto penal, y por eso digo, hay que tener absolutamente las reglas claras, hay que entenderla como un mecanismo de solución de conflictos internos de la comunidad, siempre y cuando no afecte al resto de la ciudadanía del país. Y eso es un poco la limitación que yo haría en este caso al ejercicio de la justicia indígena. Sí, y hablando sobre el CPCSS, eh, sí, ¿qué opinas sobre que el próximo Congreso, próxima Asamblea o lo que sea que se llame, o el próximo Senado, como dijo el presidente, vuelva a enviar ternas para designar y eliminar autoridades, eliminando el CPCSS? El Consejo de Participación. A ver, nuevamente creo que hay que hacer un poco de historia aquí, ¿no? Es decir, nosotros en la Constitución del año 98 teníamos una nominación política de las autoridades, de las principales autoridades de control y de las autoridades de las instituciones públicas. Ese mecanismo no nos gustó, es decir, recordemos que en el año 98 en el Congreso se hablaba del hombre del maletín, de las tronchas políticas, entre otras cosas. Y por eso se creó el famoso consejo, para supuestamente tener un sistema de elección indirecto en el cual un organismo, a través de mecanismos de participación ciudadana y control social, designa a las autoridades. Tampoco nos gustó, le hemos hecho 1000 cambios y tampoco nos gusta. Y ahora la propuesta es volver a que el órgano político designa a las autoridades. Entonces, yo creo que hay que tener bastante claro los hechos históricos y te voy a dar mi opinión personal. Yo estoy completamente de acuerdo y antes de darte mi opinión personal, no hay sistema perfecto. Hay que partir de eso, ¿no? En ninguna parte del mundo existe un sistema perfecto, pero para mí el sistema que mejor funciona es volver a una designación política de las autoridades de control, por una razón. Porque finalmente me invento el movimiento de gobierno actualmente, ADN o el correísmo o los socialcristianos o cualquier movimiento, designan a una autoridad de control, finalmente es de ese movimiento, ese partido político el responsable de la autoridad, políticamente me refiero, de la autoridad que están designando. Actualmente en el Consejo hemos sido testigos de que finalmente el Consejo es cooptado por ciertos intereses políticos que hay detrás y finalmente todos se lavan las manos porque dicen el Consejo designó. No, 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 pero hubo un interés político detrás, solo que ahora está solapado el interés político a través del Consejo. Por eso yo estoy de acuerdo en que volvamos a una designación y que finalmente, si es que tenemos un contralor corrupto, un superintendente corrupto o algo por el estilo, podamos volver y señalar con el dedo al movimiento o al partido político que designó a esa autoridad y que se hagan responsables, al menos política y moralmente, de eso. ¿Y qué opinas de pasar, o sea, crees que los asambleístas constituyentes vayan a pasar de 5 poderes del Estado a 3 poderes del Estado? ¿Y qué tan servible o qué tan útil es tener al CNE como el Consejo Nacional Electoral como un poder del Estado? Yo espero que sí. Yo creo que el invento de los 5 poderes del Estado no ha dado resultados. Yo soy proclive a pensar que el modelo tradicional de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, es más que suficiente y tener organismos independientes, como en este caso el CNE o con el nombre que puede volver a ser Tribunal Supremo Electoral, Consejo Electoral, el nombre es lo de menos, pero que sean órganos autónomos de las 3 funciones del Estado, pero que no formemos una nueva institucionalidad que genera más carga burocrática y que en la práctica de poco o nada nos ha servido. Entonces, yo sí soy proclive a apoyar que en la nueva hipotética constitución volvamos a tener los 3 poderes del Estado. ¿Qué oportunidades y riesgos
para el Ecuador hay si gana el sí? Y ahorita que recordé otra pregunta también, más bien, ¿qué opinas sobre que la Asamblea Constituyente se declare de plenos poderes? ¿Qué es y cómo afectaría el Ecuador para bien o para mal? A ver, voy a responder primero la segunda pregunta, la Asamblea de Plenos Poderes. Yo creo que el presidente Noboa ha sido muy conservador en el sentido de que la pregunta que vamos a votar el 16 de noviembre no contiene una extensión de los poderes de la Asamblea Constituyente más allá de redactar el texto constitucional. Y eso creo que ya es positivo. ¿Por qué? Porque evidentemente al gobernante de turno que aspira tener una mayoría significativa en la Asamblea Constituyente, le interesa tener esos plenos poderes. Sin embargo, siempre hay un riesgo, más allá de la mayoría que termine teniendo la Asamblea Constituyente, siempre hay el riesgo de que, si bien no están habilitados a través de la pregunta para autoconstituirse como una Asamblea de plenos poderes, siempre el discurso político, lamentablemente en ciertos casos, vence al discurso jurídico. Y en ese escenario, eventualmente la Asamblea Constituyente podría afirmar que la ciudadanía, que el soberano, yo cuando empiezan a hablar mucho del soberano ya me genera preocupación, entonces que el soberano les ha dado este poder supranacional y por lo tanto ellos se autoproclaman una asamblea de plenos poderes. Yo creo que eso sería nefasto para el Ecuador. Yo creo que repetir la experiencia de Montecristi en el sentido de que pueden dictar mandatos constituyentes, pueden dictar amnistías, ratifican o disuelven entidades públicas, entre otros organismos y entre otras facultades que se autootorgó la Asamblea Constituyente, es algo nefasto. Espero que eso no vuelva a pasar. Siempre es tentador, especialmente para quienes son asambleístas constituyentes. Imagínate tener poder ilimitado y es más, decir que tus decisiones no pueden ser cuestionadas por ni ante nadie, pero yo creo que eso sería algo muy grave para la institucionalidad del país. Perfecto. Y para la última pregunta, ¿qué oportunidades y qué riesgos hay para el Ecuador, para el ciudadano de a pie con una nueva constituyente? A ver, yo ahí creo que el ciudadano ecuatoriano le hace falta entender más qué es un proceso constituyente y qué es una constitución. Lamentablemente creo que el ecuatoriano tiene la percepción normal de que actualmente las cosas no están yendo muy bien, tenemos inseguridad, tenemos varios problemas con los cuales vivimos los ecuatorianos y que algo nuevo siempre va a ser positivo. Pero el tema es que los ecuatorianos somos muy inmediatistas y pensamos que si en el 2027 ya tenemos la nueva constitución, en el 2028 se va a acabar la pobreza, el PIB del Ecuador va a subir en 2 dígitos, la corrupción se va a terminar, la delincuencia va a cesar, entre otros temas, y eso no funciona así. Hay que entender que estamos a punto de entrar en un momento de crisis institucional, de crisis del ordenamiento jurídico, lo cual es sin lugar a dudas algo que genera fricciones, pero que de ninguna manera es la varita mágica para que todos los problemas del país se solucionen. Y eso creo que el ecuatoriano debe estar muy consciente, porque o si no, después, una vez que, bajo el supuesto de que se llegue a aprobar este texto opcional en el 2027, probablemente en el 2030 estemos queriendo dictar una nueva constitución porque esta ya no nos gustó, porque no nos solucionó todos los problemas, cuando la La constitución número no está para 22. solucionar todos los problemas. ¿Perdón? La número 22 sería. Exactamente, exactamente. Entonces sí, yo creo que el ecuatoriano le hace falta ser más consciente de qué es lo que se va a votar y qué le ofrece un nuevo texto constitucional. Muchas gracias, Emilio, por la entrevista. Quisieras dejarnos tus redes sociales para que la gente te siga por si acaso. Claro, en Twitter me parece que estoy como Suárez 21, si es que no estoy mal. Ahí me pueden seguir con gusto. Ok, muchísimas gracias, Emilio, por la entrevista. Ya te vamos a seguir desde parte de Cruz el Dato. Igual, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María José, y siempre a las órdenes.